La psicóloga fue la única que dejó callado vamos a llamarlo a Mario, y él no supo qué responderle. Ella fue la única que lo ha dejado callado, y a mí me quedó sonando como, ay, la psicóloga. Y cuando empecé a ver que neuropsicología, que psicología clínica, que proceso psicológico, y empecé a ver los nombres de las materias, ay, eso me atrapó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Estudiaba en la noche, en el horario que es mixto, y en el día trabajaba. Hola a todos, bendiciones. Hacía muchísimo que quería grabarles este video contándoles mi experiencia de por qué estudié psicología, porque hay muchos estudiantes por allí que apenas están decidiendo qué estudiar y quieren preguntarme cómo di este paso, cómo fue la experiencia para mí estudiando, en dónde estudié. Entonces, bueno, aquí está el video, vamos a responder muy caseramente algunas preguntas por acá con mi celular cargando. Bueno, entonces, vamos de una vez con el video, con las preguntas. La primera es, ¿recuerdas el primer momento en que sentiste curiosidad por la psicología? Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que durante mis años de estudiante en el colegio, todos los años me inclinaba por alguna carrera diferente. Me interesó la arquitectura, me interesó el diseño de modas, me interesó la medicina, la veterinaria, la criminalística, el derecho, bueno, pasé como por todas. En 11, iniciando los primeros meses, no tenía ni idea. Yo decía, no sé, o sea, yo sé que quiero estudiar, quiero seguir estudiando, pero no tengo ni idea. O sea, me quedé en blanco, no me gustaba ninguna. Yo vivía en Zapatoca, Santander, Colombia, y una amiguita desde el colegio de Zapatoca los trajeron a Bucaramanga a una visita. Y cuando ella llega, súper emocionada a contarme cómo era la universidad donde habían venido, ella me habló de la planta física. Me dijo, no, qué universidad tan bonita, no, súper linda. Me hablaba de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, yo entré a la página pues de pura curiosidad y vi psicología. Cuando vi psicología dentro de las carreras, algo me llamó la atención y después empecé a ver las materias que se veían y me acuerdo, eso fue en el año 2009, pues apenas las páginas web estaban como comenzando y todo eso, pero la página era muy linda. Me llamó muchísimo la atención como uno pasaba y miraba acá las materias por semestre, y eso me atrapó. Y cuando empecé a ver que neuropsicología, que psicología clínica, que proceso psicológico, y empecé a ver los nombres de las materias, ay, eso me atrapó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Imagínense que de una vez me fui para la biblioteca de allá de Zapatoca, la municipal, y empecé a ver qué libros habían con relación con el cerebro, y me llevé para casa unos libros así de gordos para leerlos, que yo creo que leí 10 páginas nada más, pero eso me llamó muchísimo la atención. Entonces eso fue como la formita ahí que empezó como empezó a hacer ruido la carrera de psicología para mí cuando estaba en mi último año de colegio. La segunda pregunta es, ¿hubo alguna experiencia personal o familiar que te hizo pensar, quiero entender la mente y las emociones? Sí, por ese mismo entonces había un chico que era como que siempre sabía qué responderle a los profesores, y hubo un comentario que me hicieron en alguna oportunidad en ese año, y fue que la psicóloga fue la única que dejó callado vamos a llamarlo a Mario, y él no supo qué responderle. Ella fue la única que lo ha dejado callado, y a mí me quedó sonando como, ay, la psicóloga. Y en una oportunidad tuve un inconveniente ahí con una chica en el colegio y me llevaron a hablar con la psicóloga en la orientación. Cuando comenzó a preguntarme qué quería estudiar, qué quería hacer, yo le dije que psicología. Ella se puso feliz, eso empezó a contarme de todo lo que, cómo eran las universidades, qué opciones eran, que habían unas que se podía trabajar de día, estudiar de noche, que en unas había que usar uniforme, en otras no. Bueno, empezó como a contarme todo, porque pues una niña en un pueblo no sabía nada de eso, no tenía idea de todo el mundo universitario que hay en una ciudad. Y ella me ayudó muchísimo, me hizo en una hoja, me escribió como que fuera estudiando, qué temas fuera investigando. Yo creo que hasta tengo guardada todavía esa hojita, porque yo de ahí empezaba a irme para internet, a investigar, a imprimir cosas para leer. Eso fue una abrebocas que todavía, o sea, se me hace una sonrisa en la cara porque lo recuerdo con muchísimo cariño, esa época, esa transición que yo digo que fue Dios ahí guiándome y enamorándome de esta carrera.
Pregunta número 3. ¿Qué expectativas tenías al inicio y cómo han cambiado ahora que lo vives en la práctica? Bueno, no sé, esa pregunta sí me deja pensando porque mis expectativas desde el inicio, o sea, yo me vi trabajando como psicóloga, lo que estoy haciendo ahora creo que fue lo que me imaginé haciendo desde un principio y para eso fue que comencé a prepararme. Entonces no creo que son las mismas las expectativas que tenía con lo que he desarrollado ahorita ya en la vida profesional. ¿Qué fue lo más difícil de estudiar psicología que la gente no suele imaginarse? Esa es la cuarta pregunta. Bueno, miren que hay algo muy feo que sucede y es que pues no todas las universidades tienen la misma exigencia a nivel académico. Entonces, dentro del mismo gremio pues sí hay como un rechazo pues por los estudiantes que estudian en una universidad o en otra, porque pues dentro del gremio sabemos que lastimosamente que los estudiantes de ciertas universidades no salen tan bien preparados o no salen con la misma preparación académica que estudiantes que estudian en universidades donde se les exija más estudiar, prepararse en sí. Pues esto es algo inevitable y en la carrera es algo como que muy feo que tú te encuentres con esto, que ya pues en la práctica es donde ellos van a tener que exigirse más, donde van a tener que enfrentarse a cosas, a retos en los que van a tener que aprender cosas nuevas o irse y pronto investigar y aprender de pronto lo que no aprendieron en la carrera. Entonces hay como varios como niveles en eso, en esa exigencia, en esa preparación con la que uno luego sale, desde el más alta exigencia hasta el nivel intermedio y nivel básico. Yo considero que el nivel de mi universidad o el nivel del que me exigieron a mí fue como intermedio. Eso es. Bueno, ¿cuál ha sido el aprendizaje más transformador que te llevas? No solo como profesional, sino como persona. Hay una frase que dice un psicólogo y es que cuando estés frente a otra persona, recuerda que simplemente tú también eres otra persona, es un ser humano tocando a otro ser humano, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente esa relación de igualdad, de que todos somos iguales. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, porque si bien mire que la frasecita que me llamó a mí la atención de cuando estaba en el colegio, de que ay, la psicóloga fue la única que pudo callar a este muchacho y bueno, dejarlo callado con esas preguntas que le hizo, para mí fue como que ay, los psicólogos, como que se me subió algo, pero en la carrera tú vas aprendiendo que es una relación de igualdad, de que todos somos iguales, de que si tú no bajas ese ego y entiendes que todos somos iguales, de que todos estamos en las mismas condiciones, de que todos tenemos luchas, de que tú vas por la calle y tú no te imaginas, tú no sabes, no tienes idea de con qué está lidiando esa persona con la que está pasando a tu lado. Entonces eso es súper importante. Vamos con la pregunta número 6. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué le dirías a la Lisette que estaba escogiendo carrera? Que no se rindiera, que lo estaba haciendo muy bien, que iba por muy buen camino, que aprovechara muy bien el tiempo, que siguiera estudiando, que se siguiera preparando, que se siguiera esforzando, que todo ese esfuerzo iba a dar un fruto más adelante. Yo lo que hice fue que estudiaba en la noche, en el horario que es mixto, en el que es de 6 de la mañana a 7 y media de la mañana y de 6 de la tarde a 9 y media de la noche, y en el día trabajaba. Así que pues la exigencia fue muchísimo mayor lo que tuve que exigirme. Eso me dejó secuelas que de pronto les hablaré en otro video. Díganme si quieren que hablemos en otro video de eso, porque eso me dejó con ansiedad, me dejó con secuelas en mi nivel de atención, en mi memoria. Bueno, eso tuvo sus repercusiones, pero no me arrepiento. Fue una experiencia maravillosa y gracias a eso pues hoy soy la persona que soy. 7. Ahí está la última. Bueno, escríbanme por acá qué otras preguntas tienen para no hacer este video más largo. Yo creo que se me quedan muchas cositas, pero díganme si les gustaría que les contara algún otro detalle. ¿Por qué recomiendas o no estudiar psicología a quienes hoy lo están considerando? Miren, yo hago test de orientación vocacional a estudiantes que están en 11 y están decidiendo por carrera, y algo que yo les recalco muchísimo es que escojan lo que les llame la atención, lo que los apasione, no lo que les digan los papás, la presión externa, lo que sientan que va a dar dinero, no. O sea, si tú quieres estudiar psicología, hazlo. Si quieres estar en contacto con personas, si te ves en contacto con personas, si te gusta leer, si te gusta estudiar, si eres curioso, si eres una persona curiosa de aprender,
es una habilidad importantísima en psicología. Entonces les recomiendo que se preparen, que investiguen, que lean los pensos de todas las universidades, y si les llama la atención realmente, si sienten esa pasión, ese fueguito acá, hagan todo lo posible. Hoy en día es súper fácil estudiar, muchísimo más de lo que era hace unos años. Así que aprovechen todas las herramientas que hoy tienen a su alcance, aprovechen el tiempo, tengan muchísimo autocontrol en clase con el uso de los celulares para que su atención esté realmente en lo que está, porque cuando estemos en la práctica y cuando ya seamos profesionales, cuando ya estemos con personas atendiéndoles, en cualquiera que sea la rama que te especialices, se va a notar la preparación que tuviste, se va a notar la calidad de profesional que se formó. Mis queridos amigos, para mí la psicología no solamente fue una carrera, fue un viaje de autoconocimiento, de formación del carácter. Entonces, esas eran las preguntas que tenía preparadas para este video. Les mando un abrazo, espero que les sirva muchísimo. Cualquier pregunta que tengan, yo se las respondo. Y si son muchas, pues hacemos otro video, no pasa nada. Y bueno, compártanselo a quienes estén decidiéndose por si sí o si no estudiar psicología. De pronto algo de esto les haga sentido, les enseñe y les ayude a tomar esa decisión. Un abrazo y Dios los bendiga.